A ver, primero, ¿cómo le fue con la tarea? Si alguien me puede mostrar el código, para que podamos ver, analizar y corregir si hay que hacer algo. Ingeniero, ¿Sí? yo apliqué lo mismo que usó la compañera Alejandra, pero Ujú. estaba usando lo que es Flash, un framework para visualizarlo en web. Bueno, estaba Ah, bien, practicando. sí, sí. A ver, veamos. ¿Se puede ver en pantalla? Ahora sí. Ya. Y esta parte de acá es lo que me estaba guiando la compañera. Ujú. Y he implementado lo que es contar hojas, que es lo que Ya, le faltaba. Y también implementé lo que es el vacío. ya, Ahora, ahora en lo que es Flash, primero vamos a ver la estructura. Mm, ya. Por ejemplo, tenemos el template y, ujú, te, y tenemos el index. Vamos a comenzar primero por el main. En el main, lo que vamos a hacer, bueno, lo que primero se hace es importar la librería, lo que es el Flash. Y también vamos a importar lo que es el render templates, donde nos permite ubicar lo que son las rutas. Perdón. Y luego vamos a importar el request, donde la cual ujú. no va a enviar las peticiones. Como aquí lo escribí. Eh, Luego usamos lo que son las funciones de Flash. Creamos una variable app para llamar a lo que es Flash, una variable especial. Y también creamos lo que es app router, donde la cual se va a direccionar o la ruta. Y también vamos a crear una función de index. En retornar, como lo nombré, render template no va a direccionar a lo que es el index, que es el index HTML, donde Ujú. la cual vamos a poder visualizar. Luego en el router vamos a direccionar la respuesta, que nos va a enviar por el método post a través de un formulario. Esta parte de acá es lo que lo vamos a visualizar a través de la consola, pero es lo que me falta implementarlo en el index HTML. Sí, sí. Y por aquí vamos a estar jugando en acá. En Ujú. búsqueda, voy a crear un request, o sea que me dice que va a enviar una petición eh, de tipo search, que lo vamos a estar viendo también cómo lo va a buscar. Y también vamos a enviar en la búsqueda, cuando insertemos un elemento o un número, va a ser de tipo entero. Y luego va a llamar al nodo y, bueno, vamos a crear una variable nodo y va a llamar al árbol para la búsqueda. Exactamente. Luego vamos a, vamos a usar el render templates para que podamos visualizar en los datos. O sea, ¿qué significa esto? Que primero vamos a escribir en index, vamos a insertar Ujú. los datos y se va a direccionar en datos. Y, y aquí vamos a ver un poco del debug. Esta parte no la entendí muy bien en la documentación y ahorita le voy a hacer Ujú. cosas. Mm, Aquí ya está corriendo, pero Ujú. vamos a cancelar. Ahora voy a direccionar acá y aquí está. Como podemos observar, tengo insertados 100, 120, 140 y 60. Y esto lo vamos a poder ver en el main. Está acá.
lo tengo insertado. Y aquí me pide ingresar un dato para agregar al árbol. Voy a agregar 5 y voy a ver qué dato buscar. Por ejemplo, voy a buscar 50. Y como podemos observar, el dato es 50 y me dice que la cantidad de nodos que tengo es 6. Al inicio era 5, pero al agregar el número 5 que agregué, creo que era 5, entonces aumenta un nodo más, una cantidad más en el nodo. Bienísimo. Bienísimo. Ya va yendo. Bien. Eso nomás. Me agrada. Me agrada que estén investigando ya. Bienísimo, señor. Eso es bueno, eso es bueno. Ya conmigo van a ver. Te lo voy a preparando un ejemplito más adelante para que veamos el tema de la presentación pues, en una plataforma web. ¿Ya? Flash es uno de los frameworks más facilitos de aprender, así que lo vamos a ver en ese también. Y después también voy a mostrar, ¿no? Algo hecho en Django para que se fijen, pero lo vamos a ver con Flash para ver cómo funciona. Pero bienísimo, eso es lo bueno. Hay que ir trabajándolo así, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más que haya hecho algo? ¿Qué más teníamos pendiente? Los otros métodos. ¿Alguien hizo algo más de los métodos que habíamos elaborado? Que teníamos que implementar. Ya han hecho hoja, cantidad, amplitud, insertar, buscar. Bien. Y ahí faltaría ya el método de eliminar, ¿no? Que Sí, comiencen a eliminar. probar. Ok. ¿Alguien más? Es oportunidad, jóvenes. Que lo veamos su código. Ya presentó Alejandra, Viciña, ¿quién más? ¿Nadie más? Si no, seguimos avanzando, como le dije. Nadie, ¿no? Bien, jóvenes, después no nos quejemos. Ok, seguimos entonces. Vamos a ver conmigo. Y vayan viendo el asunto de la parte web, ¿no? Que ahí vamos a ver los formularios. Vayan practicando. Bien. Estamos por acá. Y vamos a ver esto. La parte del método ABL, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ya activar e ir implementando. No sé si esto ya está definido, lo de la ABL, o no. Está todavía no.
Ese. Es este, ¿no? Lo hemos puesto para el 21, ¿no? 21, ¿qué fecha es? Está bien, entonces. 21 es el otro jueves. Más este jueves. ¿Ya? Como lo van a ver ahora, entonces da para que lo haga. 22 que tiene. Búsquedas clasificadas. Ordenar, podar un árbol binario. Lo de poda también, ¿no? Faltaba definir. Bien. Porque está eso para el 21. Solo dos, ¿no? Y el 22, ¿qué está? Árboles y búsquedas. Este de aquí. Está bien. Ok. Entonces vamos a empezar a ver la parte de ABL. ¿Ya? Vamos a ver sus representaciones. Bueno, bien. Ahorita lo que nos interesa no son los números, sino el orden, ¿ya? Ahorita vamos a comenzar a explicarlo. Y para ello lo que me faltaría definir ¿no? Hacemos hacer acá.
Ok, bien. Fíjense, vamos a ver primero. Acá hay una definición de qué es un árbol ABL. Y a partir de ahí vamos a comenzar a definir los criterios, ¿ya? Leamos un poquito, vamos a ir aprendiendo y vamos a ir desarrollando ya el diseño, ¿ya? Que está acá. Ok, fíjense, nos dice el árbol ABL, perdón, toma su nombre de las iniciales de apellidos de sus inventores, ¿no? George Adelson y Jen Lee Landis, ¿no? Que son los dos autores de esto. Le dieron a conocer, dice, ¿no? Aplicaciones de un artículo en 1962, el algoritmo de organización de la información. Un algoritmo para la organización de la información. Los ABL están siempre equilibrados, de tal modo que para todos los nodos, la altura de la rama izquierda no debe diferir en más de una unidad. Esto es algo básico y claro, ¿no? No debe haber una diferencia entre la altura entre el árbol izquierdo y el árbol derecho de más de una unidad. Eso es claro, o viceversa, ¿no? De derecha a izquierda. Gracias a esta forma de equilibrio, dice, ¿no? O balanceo, que se le llama, la complejidad de una búsqueda en un árbol se manifiesta siempre en un orden de complejidad denominado algoritmo o el algoritmo de optimización o algoritmo N, que se llama. Es como la definición de una función, ¿no? Una función algorítmica que mide el equilibrio de un árbol. Lo podemos hacer a través de un método que ahorita lo vamos a comenzar a ver, o también se lo expresa a través de una operación matemática. Esto lo vamos a poner simplemente para que lo tengan ahí en definición. Y fíjense, creo que aquí está la expresión. Ahí está. ¿No? En análisis de algoritmo, una cota superior asintomática es una función que sirve de cota superior a la otra función. Cuando el argumento tiene a infinito, usualmente se usa la notación de Landau o de G, dice, o orden de G. Coloquialmente llamada también notación O grande, ¿no? Esa es la notación que determina, ¿no? El equilibrio dentro de una función, que una función esté dentro del parámetro o de los parámetros establecidos y que no sobrepase esa línea. Es por eso que ahí nos está mostrando, ¿no? Una función O de G y una función X, ¿no? Cómo ella
está definida a través de un orden casi paralelo, ¿no?, a la otra función, determinando de que ésta esté dentro de los parámetros necesarios, ¿no? Entonces eso luego lo pueden ver y analizar. Bien. Acá, ¿cómo se define la altura? Esto lo vamos a colocar acá. Para que lo tengamos. Y aquí vamos a tener la definición de la altura. ¿Cómo se define o cómo se verifica la altura de un árbol? Según acá, según esta fórmula, perdón, CAT dice un árbol binario de búsqueda y CAT sub I y T sub D, los subárbol, su altura o H de T, dice, ¿no?, es igual 0 si la altura de T contiene solo la raíz, ¿no?, que es lo que ya hemos visto. La altura es 0 si solamente contiene la raíz. Entonces ese H de T viene a ser igual a 0. 1 más el máximo de la altura de T sub I y la altura, en este caso, la altura del árbol izquierdo y el árbol derecho, ¿no?, si contienen más de un nodo. Es decir, la altura que tiene más 1, ¿no?, en ambos casos, en izquierda y en derecha. Eso es lo que me está diciendo la fórmula acá. Definición de un árbol ABL. Un árbol ABL vacío es un árbol ABL, es decir, que está equilibrado, ¿no? Si T es un árbol no vacío y T sub I y T sub D son subárbol, entonces T es un ABL si y solo si T sub I es un ABL y T sub D es un ABL. En este caso, ¿cuál es la definición de que ese árbol esté ordenado? Es en base a esta función. ¿Qué quiere decir? Que la función del hijo izquierdo y el hijo derecho, es decir, la definición de la diferencia entre el hijo izquierdo y el hijo derecho tiene que ser menor o igual a 1. Esa es la definición que tendríamos que tomar en cuenta, que es esta. Lo han puesto en absoluto para que no existan valores negativos, ¿no? Entonces esa es la función que me determina, ¿no?, en este caso la diferencia entre las alturas y que ésta no sea menor a 1. En este caso, cuando
un árbol está en desequilibrio, si lo queremos ver así. Una función que me determina, ¿no?, el desequilibrio del árbol, si lo queremos ver así. ¿Ok? Bien. Sigamos. Ahorita lo vamos a explicar esos puntos, ¿no? Que se le denomina el factor de equilibrio. Ese es el factor de equilibrio que estamos viendo, ¿no? Acá. El factor de equilibrio. ¿Ok? Entonces eso es lo que tendríamos que ir consultando cada vez que desarrollemos, ¿no?, una operación sobre el árbol, ¿no?, para ir viendo cómo anda el árbol, ¿no? Cada nodo, además de la información que se pretende almacenar, espérenme un momentito. Ya, a ver, continuemos. Cada nodo, además de la información que se pretende almacenar, debe tener los dos punteros del árbol derecho e izquierdo, igual que el árbol de búsqueda binario. Y además, el dato que controla el factor de equilibrio. El factor de equilibrio es la diferencia entre la altura del árbol derecho y el izquierdo. Entonces, el factor de equilibrio, FD, es la altura del árbol derecho menos la altura del árbol izquierdo. Eso ya lo tenemos claro. Por definición, para un árbol ABL, este valor debe ser, ¿no?, menos 1,0 o 1. Es decir, que van a haber diferencias, ¿no? Si está en 0, quiere decir que está equilibrado. Si está en 1, igual está equilibrado. Si está en menos 1, igual está equilibrado. Porque puede ser que el valor de resta sea mayor que el otro. Entonces, igual se va a dar una operación de equilibrio. Es por eso que ponen este factor de, ¿cómo se llama? Para que me dé un valor positivo, ¿no? En acá. En aquí se me fue el nombre. Ok. Entonces, si el factor de equilibrio es un nodo, entonces 0 dice el nodo está en equilibrio si sus subárboles tienen exactamente la misma altura. El nodo está en equilibrio 1 si el subárbol derecho es un nivel más alto. ¿Por qué? Porque allá va a salir positivo. En el caso que el desequilibrio está en el lado izquierdo, va a ser un nivel más alto también, pero desde el punto de vista negativo. Si la función de equilibrio FD es mayor a 2, es necesario reequilibrar. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto que tendríamos que comenzar a analizar. Entonces, lo primero que ustedes tienen que definir es la función, ¿no? Hacer una función de la altura para determinar
cuando un árbol está en equilibrio o cuando un árbol está desequilibrado. ¿Ok? Luego vamos a ver estas operaciones, más adelantito, que vienen a ser las operaciones de cómo equilibrar el árbol. Primero vamos viéndolo así. Entonces, fíjense, por eso yo le puse un nivel acá. Aquí tenemos el nivel 1, el nivel 0, el nivel 2 y el nivel 3. Si hacemos en este caso, ahora un pequeño ejemplito, y vemos acá que el hijo izquierdo, si ustedes quieren ver el árbol izquierdo, en este caso tiene un nivel de 1, y vemos la rama derecha, y vemos que tiene una altura de ¿cuánto? 3. Y si yo resto estos dos, fíjense, ¿no? 1 menos 3 me va a dar menos 2, ¿cierto? Entonces acá el factor de desequilibrio, ¿se acuerdan? Es igual a menos 2, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está diciendo acá? Según esta función. Jóvenes. Que está desequilibrado. Exactamente. Que está en desequilibrio, porque según esta función me dice que el valor tiene que ser menor o igual a 1. En este caso 0 sabemos que está equilibrado. ¿Por qué? Porque no tiene elementos, ¿cierto? Bien. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que desarrollar, jóvenes? Se tiene que hacer esta función que me determine cuando un árbol está en desequilibrio. Para eso, tenemos que utilizar, jóvenes, tenemos que utilizar un valor más acá. Por eso se acuerdan que les decía que es importante tener atributos dentro del árbol. Ya tiene un atributo que es altura, tiene un atributo que es cantidad de elementos, y van a tener que agregar un atributo más que se llame nivel. Pero ese nivel, ¿quién lo va a tener? Y esa es la pregunta que quiero que me respondan ahora. ¿Quién lo va a tener? ¿El árbol o lo va a tener el nodo? Para hacer este ejercicio, ¿qué necesita? ¿Mm? Repite la pregunta, ingeniero. ¿Qué necesitan para resolver este problema ahorita del nivel? ¿Quién va a tener el nivel? ¿El árbol o el nodo? El árbol. Ya el árbol me va a decir es nivel 3. ¿Y van a resolverlo con eso? ¿Cómo van a hacer sus operaciones aquí? ¿Qué es lo que me dice la función? Y me dice que el árbol izquierdo es igual a 1 y el árbol derecho es igual a 3. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿A quién estoy consultando? Estoy consultando los niveles dependiendo del punto que estoy asignando, ¿no? Si mi función del árbol, del nivel, me indica cuál es el nivel del árbol a partir del nodo que yo elija, entonces
automáticamente me va a poder servir, digamos, ¿no? Si yo vengo y digo acá, ¿no? Quiero saber la altura de este árbol, me va a decir, no, su altura es 3, ¿no? Y si yo me vengo acá, me va a decir que su altura es 1, ¿no? En este nivel, ¿no? El de acá, digamos, ¿no? La altura en relación a este, acá, al lado izquierdo es 1 y al lado derecho es 3, ¿sí? Si yo me posiciono sobre el elemento que quiero verificar, me va a ir diciendo en qué nivel se encuentra. Entonces tengo que tener una función que me ayude a determinar ese nivel a través de una consulta. Entonces eso lo tienen que ver, ¿no? ¿Dónde lo colocan? O por ahí ustedes agarran y le indican al nodo, ¿no? Que le diga en qué nivel se encuentra. Este nodo le va a decir se encuentra en el nivel 1, este le va a decir en el 1, este le va a decir en el 2 y este le va a decir en el 3. Entonces, si yo agarro y recorro este árbol, ¿no? Hasta el final, le puedo preguntar a sus nodos, ¿no? ¿En qué nivel estás? Él va a decir 1 y este me va a decir 3. Entonces yo puedo agarrar y hacer la operación. O simplemente puedo hacer una operación de este estilo donde contabilice cada uno de ellos. No sé, eso depende mucho de ustedes, ¿no? Cómo implementan, ¿no? Esa función. Eso es lo que les quiero explicar para que puedan tomarlo en cuenta. Entonces esta función es primordial hacerla y la otra es definir los atributos para que estos puedan definirse de esa manera. Entonces en este árbol tiene que haber un valor determinante que me permita cada vez que yo inserte un elemento, la altura del árbol vaya cambiando, ¿no? Y de repente yo lo que pueda tener dentro de mi estructura del árbol puede ser, ¿no? Dentro de las propiedades, pueda tener altura del árbol izquierdo y altura del subárbol derecho. No sé. De repente, para poderla consultar, simplemente al momento de hacer las operaciones. Eso tendrían que verlo ustedes. ¿Cómo lo definen? No sé si acá tenemos... Hay una... Fíjense, aquí por ejemplo. Acá se ve un parámetro, fíjense. ¿Ven los valores acá? Dentro del nodo. Fíjense, este tiene el valor de 9, 5 y 1. Pero fíjense acá. Debajito tiene un peso. Dice -2. Y fíjense acá, tiene un valor también. ¿Lo ven? Aquí. Este 10 tiene un valor, pero ahorita está con un signo, ¿no? Este es un valor, este es un árbol sí que no es binario, ¿no? Es un árbol genérico, general, perdón. ¿No? Ah, no, sí, es un árbol binario. Perdón, estoy confundido, pensé que venía de acá. Ok, fíjense que acá no tiene un nivel, fíjense. No sé por qué no lo han puesto. Aquí está incógnita, dice. ¿No? Y acá, fíjense, está 1, ¿no? 0, 1. Y aquí, fíjense, está el otro nivel. ¿Qué es lo que se hace? En el nodo se coloca, en este caso, fíjense, lo han colocado en el nodo. En el nodo se coloca el valor a sumar acá, en este nodo. Cuando yo vengo y consulto ya el árbol, me voy a dar cuenta si ese árbol automáticamente, fíjense, está en desequilibrio o no. Aquí me está diciendo que este árbol está en desequilibrio. ¿Por qué? Porque cuando yo consulte al árbol a esta propiedad que se va a llamar, no sé, equilibrio, si ustedes quieren, un valor, ¿no? O el nivel, en este caso, en cada nodo, me va a decir que este árbol está desequilibrado. Si yo me vengo acá, me va a decir que está equilibrado. ¿Por qué? Porque está en el valor 0. ¿Sí?
Entonces, cada nodo debería tener un valor. ¿Qué es lo que hace para llegar a estos valores? Cada vez que se pasa por un nivel, si es el lado izquierdo o si es el lado derecho, se van haciendo las operaciones de resta, ¿no? Y esas operaciones se las coloca acá. Por ejemplo, si yo me vengo acá, este tiene un nivel 1, ¿no? Si yo me vengo acá, este también tiene un nivel 1, ¿no? La resta entre los dos va a dar 0. Entonces se va a seguir estando acá en 0. Pero ¿qué pasa? Cuando este pasa a un nivel 2, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Digamos, ¿no? Este ya te va a tener un valor de igual de 1, digamos, ¿no? Pero 1 más 1 es 2, ¿no? Que va a venir y va a quedarse acá. Pero 2, ¿no? En este caso, si hubiera, ¿no? 2 menos 1, va a salir 1 todavía. Pero fíjense que aquí hay más valores, ¿no? Hay más valores. Entonces, este tiene otro nivel. Entonces, las restas entre estos valores van a ir pasándose a los padres. Y al final vamos a tener acá el valor de esas sumas, ¿no? En el padre principal. Porque este padre principal va a guardar, o la raíz, la diferencia entre estos dos lados. Entre el lado izquierdo menos el lado derecho. Y aquí lo vamos a tener. Ese va a ser el valor. En este caso sale menos 2. Aquí sale 0, quiere decir que todos están en equilibrio, ¿no? Fíjense acá, por ejemplo, hay un desequilibrio, ¿no? En este caso, en el lado izquierdo, tenemos 1, 2, y en el lado derecho tenemos sobre esta rama, fíjense, tenemos un nivel, ¿no? Si lo queremos ver. Y en este tenemos 1 y 2, ¿no? La diferencia va a ser mayor a 1. Entonces, fíjense acá, tenemos 2, ¿no? El nivel, o digo, el resultado va a ser 2, entonces mayor a 1. Entonces, este árbol está en desequilibrio. Entonces, lo mismo vamos a hacer para cada uno. Fíjense que acá está el problema, pero resuelto desde el modo de inserción. Vamos a verlo luego. Están también sus algoritmos, fíjense. ¿Sí? Bien. Lo que nos interesa saber o definir ahí es cuándo este árbol está en desequilibrio. Vamos a ver si hay, no sé dónde estaba viendo, acá está. Ok. Esta funcioncita, o este escrito que vemos acá, es lo que me va a determinar cómo ir elaborando el asunto de la altura, ¿no? Entonces, fíjense, la altura en este caso va a ir modificándose dependiendo de los valores que se vayan sumando a cada uno de los lados, ¿no? Cuando un árbol va a estar equilibrado, cuando la diferencia todavía sea menor o igual a 1. ¿Ok? Bien, sí, sí. Y hay algo más ahí. No. Ya, lo vamos a ver en la práctica. ¿Ok? Bien. Entonces esa es la idea, jóvenes, acá. Que cuando nosotros coloquemos valores, 50. Aquí vamos a tener también el valor, ¿no? De la altura. No sé, de repente aquí es 3, ¿no? Habíamos quedado 2, menos 2, digo. Entonces, vamos a tener el valor de lo que queremos analizar. Suponiendo que aquí estuviera, no sé, 20.
sea, y esto iría quedando así, ¿no? ¿No? Tendrían que tener algo así. ¿Ok? Bien, entonces su implementación tiene que darse en relación a estos valores, ¿no? De las alturas. Entonces, cuando yo vaya y consulte al árbol, fíjense cómo es lo que se tendría que desarrollar. Cuando yo vaya y consulte al árbol y a sus propiedades, le voy a decir, este árbol está equilibrado y me voy a venir a su factor de equilibrio, que ustedes deberían tener ahí una, no sé, lo pueden hacer esta funcioncita, digamos, ¿no? Acá, y que le devuelva este valor, ¿no? Entonces ustedes preguntan, factor de equilibrio, está, ¿cuál es el resultado? Si el factor de equilibrio le dice que es mayor a 1, entonces le va a decir que está desequilibrado. Entonces yo me vengo al árbol y consulto, ¿no? Y el árbol me responde, sí o no. Y si me dice que está no, ¿qué tengo que hacer? Equilibrar el árbol. ¿Qué es eso lo que deberíamos comenzar a ver? Hay dos formas de equilibrar un árbol. Una, a través del método de inserción, que es la más práctica para mí. Al momento que yo inserto los nodos y veo que estos nodos comienzan a desequilibrarse, entonces procedo a el equilibrio, ¿no? Y el otro método es cuando ya el árbol está cargado, hago una función de desequilibrio. Pero ¿qué sucede con eso? Que es mucho más moroso y gasta más tiempo en ejecución, pues, ¿no? En el procesamiento. Entonces, véanlo, ¿no? ¿Cuál de ellos van a ejecutar? Pero la idea es que desarrollemos esta función de esa manera. Ok, ya sabemos hoy cuándo está en desequilibrio un árbol. Ahora veamos, hay muchos métodos para resolverlo. No sé si yo tengo alguno acá. Veamos si hay en este que me gustó el modelito, características, actividades. ¿Qué me dice? El nodo con la clave tanto está desbalanceado y en consecuencia impide que el siguiente árbol binario de búsqueda sea un árbol ABL. A ver. Complete los huecos en cada sentencia. Bueno, estos son ejercicios, actividades que se tiene que hacer. No, no hay aquí. Lo vamos a ver de acá, ¿no? Bien. Había, o hay, perdón, operaciones, perdón, que se hacen con estos árboles para poderlos resolver. Una y la más común dentro de ella es lo que se llama rotación izquierda y rotación derecha. Vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita? A veces se necesita simplemente rotación simple y a veces se necesita rotación doble. ¿A qué se llaman estas rotaciones? Eso es lo que vamos a comenzar a ver. Por ejemplo, veamos acá una idea, ¿no? Un árbol de raíz y de hijo izquierdo y de hijo derecho, lo que hacemos será formar, dice, un nuevo árbol cuya raíz sea la raíz del hijo izquierdo. Como izquierdo colocamos el hijo izquierdo de I y como hijo derecho
construimos un nuevo árbol que tendrá como raíz, dice, R. Y el hijo derecho de D será el hijo izquierdo y el hijo derecho será el hijo derecho del D. Ya me confundió. Ok, a ver, veamos qué es lo que quiere hacer este asunto. Vamos a ver, lo que quiero es, no veo la explicación. Derecha, derecha, solución. Inserción. Quiero un grafiquito que me indique. Si no, lo vamos a tener que hacer nomás allá. Izquierda, derecha. Derecha, acá. No hay una explicación. Un ratito. Si podemos verlo. Ya, clarito, se entiende, ¿no? Está aquí escrito. Rotación izquierda. Rotación derecha. Lo único que está en chino. Izquierda, izquierda. Esta izquierda, derecha. Doble rotación izquierda, doble rotación derecha. Veamos uno donde nos indique rotaciones. H más 1. Nivel 2. 1 y 2. Aquí hay uno, ¿no? Izquierdo, la altura. Esta es la altura de un árbol de 3. Son 2. Estando. H más 2. Rotación simétrica. Vamos a ejercicios, pero ya. Vamos a ir haciéndolo conmigo. Bien. Nos vamos a ver el cómo funcionan estos algoritmos. Hay dos formas de hacerlo, ¿no? Hay más de dos formas, ¿no? Pero las formas comunes, estas maneras son bien complicadas. Hay varios métodos, tendríamos que verlos por ahí. Me acuerdo que había unos ejercicios bien claritos. Acá no los encuentro. No sé si aquí va a haber. Pero se lo voy a explicar yo de la manera que yo lo entiendo. Así que, a ver, izquierda. Está así. ¿Ya? Ya, está bien. Ok, entonces eso es lo que vamos a hacer acá. A ver, ¿cómo explicamos? Hay dos métodos de rotación. Entonces, lo vamos a colocar acá. Rotación izquierda. Y esto lo llamamos rotación simple. Simple izquierda.
y rotación simple y derecha. De estos dos puede haber una rotación doble o puede haber una rotación simple. ¿Qué significa doble? Dos veces rotar, ¿no? Y simple una sola vez. Eso es lo que me está indicando. Aquí hablamos de rotación. Rotación, hablamos de, si se imaginan, es como si yo estuviera aquí sobre este factor y fíjense, aquí me dice, ¿no? Ir hacia este lado o ir hacia este lado. Si hablamos ir hacia el lado en esta imagen, fíjense, si yo hago eso, ¿no? Para mí esto es rotación del lado derecho. Si yo lo hago hacia este otro lado, es mi rotación del lado izquierdo, ¿cierto? Entonces lo mismo sucede acá. Rotación derecha significa ir de izquierda hacia derecha. Rotación izquierda, de derecha hacia izquierda, ¿no? Esa es la idea, ¿no? De estas rotaciones. ¿Qué es lo que se rota, jóvenes? Si aquí ya sabemos que existe un desequilibrio, ¿no? Primero, ¿cuándo existe ese desequilibrio? Cuando el árbol crece, ¿no? Ya saben, en mayor cantidad en una de sus ramas. Entonces, si yo tomase, y esto es algo que lo aprendí así para poderlo resolver, si yo tomase esto como si fuese una balanza, ¿no? Y hiciera eso, ¿no? Y colgase todos estos dos árboles, ¿no? Dentro de este factor, veríamos que en este árbol esta balanza se inclinaría así, ¿no? Se haría sobre ese lado. Ok, entonces eso es lo que tendríamos que ver. Fíjense, si yo lo alzase esto como una balanza, lo colgara, ¿no? Lo colgara de aquí, mi balanza se desequilibraría hacia este lado, ¿cierto? Porque este lado está más pesado. Es por eso que el factor de equilibrio se lo toma de esa manera. Dice que tú, cuando quieres medir, ¿no? Y saber, levantas este nodo, ¿no? Es como si lo agarraras y lo levantaras así, y donde cuelga las ramas más pesadas, el árbol se va a ir sobre sus ramas. Entonces, ya sabemos cómo verificar cuáles de esas ramas son las que están en desequilibrio, ¿no? Bien, una vez sabemos eso, jóvenes, ¿qué es lo que tendríamos que analizar? Dice que hay dos métodos para resolverlo el problema. Rotación izquierda y rotación derecha. Sabemos que en el lado derecho hay desequilibrio, ¿cierto? Entonces nos vamos a ver obligados a hacer una rotación para ver si haciendo ese ejercicio se puede resolver este problema. ¿Ok? ¿Y cuál es esa rotación? Vamos a hacer una rotación de derecha hacia izquierda. ¿Ya? Vamos a hacer una rotación simple hacia la izquierda para ver si este árbol se equilibra a través de esta operación. ¿Ok? ¿En qué consiste? Imagínense, es como le digo, que yo agarrara y sé que esta rama está en desequilibrio. Entonces lo que voy a hacer es una rotación de esta rama hacia ese lado. Voy a hacer algo así, ¿no? Voy a hacer una rotación de derecha a izquierda. ¿Ok? ¿Qué significa eso, esa rotación? Que tengo que rotar estos elementos hacia la izquierda. ¿Cómo? Se lo hace de nivel a nivel. ¿Qué me implica eso? Fíjense, si yo de acá hacia acá, es dependiendo del cómo ustedes lo implementen, yo lo puedo hacer directamente
desde este nivel comenzar a hacer las operaciones. Hay dos formas de hacerlo, ahorita lo vamos a ver. O lo puedo empezar del nivel en el que yo quiero iniciar el desequilibrio, ¿no? El equilibrio en este caso. Si yo lo inicio desde acá, jóvenes, desde este lugar, por ejemplo, este de aquí yo no lo puedo rotar porque no es un árbol terminal que no tiene hijos y por tanto no tiene desequilibrio, ¿sí? Se puede decir que está en un nivel 0. Si yo me vengo acá, fíjense que este no tiene hijos, pero este sí, ¿no? Entonces yo puedo ver que este todavía se encuentra en equilibrio porque su diferencia todavía sigue siendo 1. Pero si me subo de nivel, aquí veo que este tiene 0 y este tiene 2, ¿no? Entonces veo que este está en desequilibrio, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Fíjense, voy a hacer una operación de rotación hacia la izquierda. ¿Cómo se hace eso? Lo mismo, jóvenes. Esto es como, ya les dije, como si yo colgara un elemento y veo cómo este elemento comienza a convertirse en un elemento dentro de la balanza. ¿Cuál es la rotación? Entonces yo me voy de aquí hacia allá, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que rotar, tengo que enviar este elemento hacia el lado derecho. ¿Cómo funciona eso? En operaciones tendría que ir trasladando estos elementos hacia este lado. Si lo queremos ver así en definiciones simples, voy a borrar un poquito esto porque ya se ve medio raro. En operaciones simples es como si estuviera haciendo lo siguiente. Ya. Es como si agarrara este elemento, jóvenes, y lo colgara. Y lo convirtiera a este elemento en raíz, ¿no? Dentro de mi balanza. ¿Qué significa? Voy a agarrar este elemento y lo voy a colgar. Lo voy a subir hacia arriba, si ustedes quieren verlo, ¿no? Este elemento lo voy a subir hacia arriba. Y si lo subo hacia arriba, ¿qué pasa, jóvenes? Este elemento se convierte en ¿qué cosa? En raíz, ¿cierto? Si yo lo colgara, este es como un ramo de uvas, dice, ¿no? En los ejemplos van a encontrar. Si yo lo colgara hacia arriba, este caería hacia abajo. Y este se convertiría en, ¿qué cosa? En la rama izquierda de este árbol. ¿Sí o no? ¿No? Este se colgaría aquí y como este tiene su dependencia, se volvería a colgar. ¿Cómo quedaría eso? En una rotación izquierda, ahorita lo vamos a ver en un modelito, ¿cómo quedaría esta parte? Es harto dibujo, ese es el asunto. Pero a lo que vendría, a ver, dejémoslo ahí, a lo que vendría a suceder es que este nodo de acá se colgaría de acá y este a su vez se colgaría de su padre, no se colgaría de nada, ¿no? Sino que tendría su padre, ¿no? O su hijo, digo, perdón, colgado de él. Entonces, si lo queremos ver, esto quedaría así. ¿No? Si yo colgase este elemento, estos dos, fíjense, bajasen acá, ¿cierto? ¿Me están entendiendo? ¿Jóvenes? ¿Están entendiendo? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. ¿No? Entonces, si yo agarrara ese y lo colgase, fíjense, bajará allá. Pero en operaciones, eso es en gráfica. En operaciones, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy haciendo una rotación. ¿Por qué? Porque de aquí lo estoy trasladando allá. Y de aquí lo estoy trasladando, ¿no?
Estoy girándolo, si ustedes quieren ver. ¿Sí? Lo estoy empezando a girar. Y al girarlo, esto se va a convertir en lo que estoy haciendo. Si yo lo llevo como padre, ¿no? Fíjense, lo estiro y lo coloco como padre, ¿no? Se va a venir aquí. El 50 se va a bajar al 20 y el 20 se va a enlazar con, o el 20 se va a enlazar con el 50, ¿no? Y va a ser esa operación, ¿cierto? A eso lo llamamos rotación izquierda. Pero en gráfica es como si yo esto lo levantara hacia arriba y estas colgaran de su árbol. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer en esa rotación izquierda? Tengo que hacer esto que estamos viendo acá, ¿no? ¿Dónde está? Rotación simple izquierda, ¿no? Tengo que agarrar y rotar, ¿no? Esos elementos para que estos comiencen a ordenarse, ¿ok? Y ver si ese factor salva el desequilibrio. Lo que pasa es que aquí no veo ejemplos de eso. Y no, también no me he topado. Pero esa es la idea, ¿ok? Entonces me topo ahí y ¿qué pasaría? Estos elementos ya serían, ¿no? El 50. No, van a estar haciéndolo de nuevo. Lo voy a copiar desde acá. Este sería el 50 y este sería el 20. ¿Cierto? Y así quedaría. Ahora me dicen, ¿está este árbol equilibrado o está desequilibrado? ¿Mm? ¿Qué dice la fórmula? Jóvenes, jóvenes, despertemos. ¿Qué dice la fórmula? ¿Está desequilibrado o no? A simple vista, es fácil de determinar. ¿Está en desequilibrio o está equilibrado? ¿Me escuchan? Hola, hola. Hola, 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 hola. ¿Me escuchan? Sí, se escucha, ingeniero. Ya. Sí, se escucha. Entonces, respondan, pues, jóvenes. ¿Está desequilibrado o no? Está equilibrado, ingeniero. Está equilibrado, ¿cierto? Porque en el lado derecho tiene 1, 2 niveles. En el lado derecho tiene 1, 2 niveles. Está equilibrado, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Aquí va a haber una diferencia de 0. ¿Me entienden o no? Entonces, cuando yo venga y mire, voy a decir, está en 0, entonces está equilibrado. Basta, ¿no? Con una simple rotación izquierda, funcionó. Si eso no funcionara, yo puedo seguir rotando. ¿Me entiendes? Si esto fuese más profundo, yo puedo seguir rotando hasta que esto se vuelva a equilibrar. Esto es como si fuera una soga, ¿no? Y aquí una roldana, ¿no? Yo jalo de un lado, ¿no? Y esto comienza a ordenarse, ¿no? Hasta que logre tener la estabilidad que yo quiero, ¿no? Esa estabilidad se puede lograr si es que este nivel, digamos, ¿no? Estuviera con uno de más que este, ¿no? Entonces estuviera en equilibrio. Hay dos maneras de hacerlo. Hacerlo como yo lo estoy haciendo, de esa manera, o hacerlo árbol a árbol, o subárbol a subárbol. ¿Qué significa? Que yo puedo empezar reordenando también los árboles que tengo o los subárboles que tengo formados. Por ejemplo, si en esta operación que tenía acá hay esta rama que está desordenada, yo la agarro esta rama como si fuese un subárbol y comienzo a ordenarlo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si lo ordenase yo de esta manera? Colgaría este elemento y lo convertiría en árbol. Y esto quedaría algo así.
Si fuese más fácil de dibujar, sería mejor. Pero supongamos esta operación. Esto quedaría algo así. Por ejemplo, ahí. Quedaría algo así, ¿no? Aquí lo voy a hacer. Y este de aquí seguiría así. Esto quedaría algo así. Si yo hago aquí una operación de rotación, ¿me entiende? Entre esta línea, fíjense. Si yo agarro este y lo suspendo, aquí quedaría el 55, aquí quedaría el 70, aquí el 60. Y este colgaría del 50. Y quedaría en 20. Este árbol está ordenado, está, o digo, balanceado. ¿Qué me dice? Que no quieran dibujar un montón. Mientras voy colocando, ¿qué dicen? ¿Cómo quedaría? ¿Está equilibrado o no está? Estaría equilibrado, un factor de 1, ¿no? Queda equilibrado, ¿no? Con la diferencia de 1, ¿no? Que es el factor de equilibrio que se tiene. Entonces, esto depende mucho, jóvenes, de la interpretación que ustedes le den, ¿ya? De cómo van a ir ordenando su árbol, ¿no? Entonces, quedaría así, ¿no? Igual, quedaría ordenado, pero fíjense que su nivel de orden todavía es de 1, ¿no? Un factor de 1. Quedaría algo así. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el cómo yo opero sobre el árbol, ¿no? Fíjense, aquí lo estoy ordenando de esa manera, aquí lo estoy ordenando de esta manera. ¿Sí? Eso depende mucho de cómo se lo trabaja, ¿no? El árbol en las operaciones de rotación. Lo mismo va a suceder con el lado derecho, de izquierda a derecha, si es que el izquierdo estuviera desordenado. ¿Sí? Esas dos son las rotaciones que ustedes tienen que estudiar. Esos métodos, lástima que aquí el método está en chino, ¿no? Ver el ejemplo, búsquense un ejemplo donde hablen sobre rotación izquierda simple, rotación derecha simple. Van a ver este ejemplo que es el que estoy tratando de explicar. ¿Ok? Y luego tienen, fíjense, acá en las palabras está rotación, ¿no? Izquierda, izquierda significa esto, ¿no? ¿Qué es izquierda, izquierda? Que hay dos rotaciones al lado izquierdo, ¿no? Eso es lo que dice, digamos, ¿no? Que han hecho sobre este árbol o lo que se va a desarrollar, ¿no? Izquierda, izquierda, dice, ¿no? Para poderlo equilibrar. Si yo lo levanto hacia arriba, fíjense qué sucede. Aquí habría un problema, ¿no? No como el que estoy haciendo que no tenía hijos. Por ejemplo, si yo lo levanto hacia arriba, ¿qué pasaría? Este ramo de uva. Esta rama se va a venir acá, pero
¿Cuál coloco? ¿Coloco el 7 o coloco el 8? ¿Me entienden? Para que cuelgue de acá. Se supone que si yo lo levanto este va a colgar hacia allá. ¿Me entienden? Pero, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con sus ramas? ¿Me entienden? Entonces, cuando hago el proceso de rotación y roto este hacia acá, jóvenes, 6 hacia 8, este 8 va a venir y va a cambiar acá, pero ¿qué pasa con sus elementos de aquí? ¿No? Si yo este elemento lo traslado hacia acá, 6 lo traslado acá, lo que tengo que fijarme es cuál de estos elementos va a ir arriba o cuál va a ir abajo. Si yo este elemento lo traslado acá, fíjense que 8 ya tiene 9 colgando, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer con 7 es tratar de ubicar dónde va a estar ubicado. 6 va a ser el padre, 9 va a ser mayor y el hijo de 6 va a ser el hijo de 9. ¿Me entienden? Para poderlo ordenar. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo que yo tengo que hacer cuando haga las operaciones de rotación. Si yo roto y traslado lo que voy a hacer es intercambiar por el 8, ¿no? Se va a venir acá, ¿sí? El 6 con el 8, pero como ya tiene un hijo 9, lo que tengo que ver es qué voy a hacer con el 6. Entonces vendría a colocarse acá, ¿sí? Entonces estoy haciendo una operación de rotación, fíjense. Estoy rotando, se va a trasladar acá, ¿no? Acá, perdón, 8 se va a venir aquí, el 9 se va a venir allá y el 7 se va a venir a colgar acá. ¿Entienden? Porque estoy haciendo una rotación hacia la derecha, ¿no? En esta operación. Entonces, fíjense que cada ejemplo es distinto, pero si yo sigo la regla me indica que tengo que hacer lo mismo con cualquiera, ¿no? ¿Cuál es la operación? Es la de ir trasladando o intercambiando los nodos de un lugar a otro. Pero cuando estos tienen hijos, lo que tengo que ver es analizar cómo hago para enlazar la rama o el elemento hijo. ¿Se imaginan qué pasaría si este elemento tuviera más ramas? Es por eso que la mejor manera de poderlo hacer eso, jóvenes, es ir rama a rama, rotando. No hacerlo todo completo. Porque si yo traslado todo, en este caso me va a costar mucho hacer esa operación. Por eso voy equilibrando primero subárbol a subárbol. Donde haya una diferencia, ahí comienzo a rotar, ¿no? Y hago la operación. Nivelo y luego roto el otro, ¿no? Para que no haya problemas en querer hacerlo de forma automática. ¿Ok? Fíjense, acá donde estaba, a ver, 6, 8, ahí está, miren, aquí está la operación, ¿no? Tenemos 6, 8, 7, 5 y aquí aumentó 3, ¿no? Ya, para desequilibrarlo, ¿no? Del lado izquierdo. Miren acá la rotación. 6, ya se voy a hacer padre. Fíjense, 6 se va a hacer padre. Estos siguen colgando de él, ¿no? Siguen colgando de él. Pero ¿qué pasa? 8 se traslada acá. 9, aquí está mal, aquí vendría a estar 9, ¿no? Y aquí vendría a estar 7. ¿Me entienden? El hijo menor de 6 viene a ser ahora el hijo menor del 8. ¿Ok? Eso siempre se lo define así. Aquí hay otro, pero esta otra rotación. Fíjense que aquí se equivocaron, ¿no? Aquí viene a estar 9. ¿Ok? Y así, en cada uno de los ejercicios, fíjense, hay diferentes tipos de rotaciones. Derecha-izquierda, ¿no? Y así, ¿no? Derecha-derecha, dependiendo de la situación en la cual se encuentre él. ¿Ok?
No sé si tiene hasta ahí alguna consulta. Si la han podido entender. Ahora lo que falta es ver cómo yo comienzo a implementar cada uno de los casos. Hay mucha documentación. Fíjense, hay rotaciones con sus códigos. ¿Dónde bien? Acá, ¿no? ¿Sí? Cómo se hace el asunto de rotación derecha, rotación izquierda, ¿no? Y aquí está el insertar con rotación, ¿no? Entonces lo tiene aquí, también eliminar y hay varios, ¿no? Pero en otro lenguaje, en su código. ¿Ok? Pero también los hay en, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En código, Python, ¿no? La idea aquí es, conocer el funcionamiento de las rotaciones, que es lo que he tratado de explicarles, cómo se hace, ¿no? Las operaciones de rotar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Comenzar a desarrollarlo el método, ¿no? El método de rotación. Cada vez que yo construyo algo, jóvenes, a veces se ve complicado cuando trato de resolverlo de forma general. Hay algo que siempre ayuda, ¿no? Cuando yo resuelvo métodos de ese estilo. ¿Cuál es esa ayuda? Es desarrollarlo parte a parte. ¿Se acuerdan cuando hablábamos, no? Divide y vencerá. Entonces, lo que yo tengo que analizar primero es cómo hago yo para rotar, ¿no? Un subárbol. Entonces, yo le pasaría ese método para mí, digamos, ¿no? La forma de resolver es que yo crearía un método, de aquí, digamos, ¿no? Rotar izquierda. Perdón un ratito. Rotar izquierda, ¿no? Y para mí, yo le pasaría aquí un nodo raíz, ¿no? Yo aquí como parámetro le pasaría un nodo raíz, ¿no? Entonces este es mi método. Si yo lo tuviera en Python, para mí esto sería así, ¿no? ¿Ok? Entonces yo le pasaría una raíz. ¿Cuál sería mi raíz? La raíz que quiero equilibrar. Entonces si yo quiero equilibrar este de aquí, entonces se lo pasaría como raíz. Entonces ya solamente utilizaría este para poderlo hacer las operaciones de rotación. Entonces sobre este trabajaría, ¿no? Y vería cómo lo roto, ¿no? Cómo hago la rotación de estos elementos. Si le paso directamente el elemento principal, entonces voy a ver qué es lo que hago, ¿no? Como lo que hicimos ahora, ¿no? Rotarlo de esa manera. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Está entendido? ¿No está? ¿Falta algo que no comprendan? Cada vez que yo hago una rotación, tengo que verificar la función, ¿no? Para determinar si es un subárbol, por ejemplo, también, ¿no? Si es tengo que verificar cuáles son sus niveles de desequilibrio. ¿Alguna consulta? ¿Nada? Hola, hola. Hola, ingeniero. De mi parte, no. ¿No? ¿Está todo claro? ¿Alguien que tenga alguna duda? Lo que quiero, jóvenes, es que entiendan, ¿no? Porque el código lo van a encontrar, ¿no? Hay bastante código en relación a eso. Lo que quiero es que entiendan el concepto y comiencen a familiarizarlo luego con el método, ¿no?
que comiencen a desarrollar. La idea siempre es ver, ¿no? Yo no estoy en desacuerdo que no miren código, van a ver código, pero la cuestión es que lo entiendan, ¿sí? Entiendan qué es lo que se está haciendo y vean el por qué se está utilizando, ¿no? De esa manera. Estos aspectos de métodos y rotaciones, hay lo mismo, ¿no? Hay dos formas de poderlo resolver. Hay la forma recursiva y la forma interactiva. Entonces, véanlo, cuáles de los dos le entienden mejor y sobre esos métodos lo desarrollan. ¿Ok? Esa es la idea, entonces, jóvenes, para las siguientes tareas. Las siguientes tareas ya están definidas según lo que veo acá, ¿no? El método está aquí, el ABL, ya lo pueden resolver, está para el 21, dice, ¿no? Hoy son 19 para el jueves, ¿sí? Entonces, para que lo puedan enviar. ¿Bien? Ok, no sé si tienen algo más, si no, estaríamos terminando. Lo vamos a colocar como... Estos diagramas, no sé si ustedes tienen acceso a ellos. Eso voy a verlo. Porque yo tengo la forma de compartirlo, pero no sé si ustedes tienen acceso a estos diagramas. A ver, cuando yo lo comparto como en el Drive. Pero podría copiar el enlace también. Si quisieran acceder a los diagramas, estos que yo coloco acá, jóvenes, podría estar yo pasándoselo por acá, ¿no? Y si le voy a pasar al chat. Si es que quisiera acceder a ello para verlo, ¿no? Ahí está. Supongo que va a ser igual que el Drive, me va a pedir que yo los habilite, entonces los habilito y lo pueden ver, ¿ya? Ok. Sí, eso sería. Más o menos lo tengo definido, todo eso. ¿Ok? Bien, jóvenes, si no hay más consultas, me dicen. Voy a preparar para la siguiente clase un ejemplo de, ¿cómo se llama? De lo que hizo su compañero, ¿ya? De la parte web, para que vamos trabajando un poquito el ambiente web y ver cómo lo vamos a ir trabajando, ¿no? Cómo lo vamos a ir definiendo. Pero vayan como su compañero investigando por su cuenta y vayan viendo cómo funciona. ¿Ok? Bien, jóvenes, esa es la idea entonces de todo esto. Si no hay nada más, nos despedimos hasta la siguiente clase. Bien, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase, ¿ya? Vayan haciendo su tarea, vayan presentándola. La siguiente voy a corregir esos métodos. Entonces háganlo para que me lo puedan presentar, ¿ya?